discipulado en el siguiente nivel. Yo quiero invitarles que puedan ir a su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 1, vamos a leer hasta el versículo 4. Cuando Nico me habló de impulso, le di varias vueltas a esto de la palabra para esta noche. Y una de los temas que a uno se le viene a la mente respecto de impulso tiene que ver con las emociones. Pero justamente las emociones tienen fecha de vencimiento. Las emociones tienden, por una cuestión natural, a ser bastante pasajeras. Así que más bien creo que vamos a hablar acerca del discipulado, que no tiene que ver tanto con emociones. Discipulado en el siguiente nivel. Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículo 1 al versículo 4. Y dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Esta versión se llama Nueva Traducción Viviente. Es un poquito distinta a la Reina Valera 60, pero en la práctica dice lo mismo. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar con los jóvenes de San Vicente, embajadores de Cristo, Vida Nueva. Gracias por la invitación que nos llegó a través de Nico y de Diva, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir una palabra en este tiempo. Bendecimos la vida de todos los que están conectados. Bendecimos, Dios mío, la vida también de aquellos que mañana lo van a hacer, que van a recibir una palabra, una administración tuya, y que este momento sea un momento ganado, como es cada tiempo que pasamos contigo. Yo sé que cada uno ha tenido que dejar de hacer algunas cosas, varios de ellos están con sus niños, Señor. Entiendo de que mañana es un día festivo, alguno pudiese haber tenido otro programa, pero gracias porque han querido priorizar el congregarse, el buscarte, y sobre todo yo te pido, Dios, que lo que ahora podamos compartir sea una palabra tuya. No solamente lo que acabamos de leer, sino que el mensaje tenga que ver con lo que acabamos de leer. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos esto de que el mensaje tenga que ver con lo que acabamos de leer, justamente nosotros en Discipulado Congregacional a continuación vamos a hablar acerca de la hermenéutica, esto que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Y es súper importante no solo leer la Biblia, sino también interpretarla, y además de interpretarla es súper importante que la podamos aplicar justamente a nuestra vida, porque en nombre de la Biblia o utilizando la Biblia a veces se han llevado adelante cosas que para nada glorifican al Señor, y de eso la historia abunda en casos donde en distintos lugares del mundo alguien dijo esto es lo que dice la Biblia, efectivamente no era lo que decía. Y creo que parte de eso también tiene que ver con la falta de discipulado. Discipulado a algunos les suena como una palabra nueva. Discipulado a algunos pareciera ser que les suena algo de alguna manera novedoso, una moda. Me acuerdo que años atrás hablaba de misiones como que si fuera una moda, y a veces como que el discipulado a alguien le sonara como a una nueva enseñanza, una nueva onda, una nueva estrategia que quisiera entrar a la iglesia, pero la realidad nada más distante de ambas situaciones. Las misiones son parte importante, si no central, de lo que es la Gran Comisión: ir hasta lo último de la tierra y predicar a Jesús. Y cuando uno examina la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 18 al 20, nos damos cuenta que la Gran Comisión no es solo pararse en una esquina y predicar a Jesús. La Gran Comisión no es solamente hacer un culto de iglesia en algún lugar donde antes no había una iglesia, sino que la Gran Comisión tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios
y una enseñanza que termina siendo aplicada a nuestra propia vida. Y a eso precisamente le llamamos discipulado. Es importante también hacer notar que el discipulado es la manera, la forma en la cual Jesucristo impartió vida a sus discípulos. Si bien es cierto, en el ministerio de Jesús las multitudes le seguían, en algún momento, sobre todo en el primer tiempo, llamado el año de la popularidad del ministerio de Jesús, te recordará que Jesucristo tuvo 3 años y un poquito más sobre la tierra, y en la primera etapa, en el primer tercio, que fue aproximadamente un año, en ese tiempo, las multitudes seguían a Jesús porque había muchos milagros, muchas sanidades, muchas manifestaciones sobrenaturales de Dios en beneficio de la gente. Pero Jesús no impartió la misma enseñanza sobre todos, ni tampoco le dedicó el mismo tiempo a todos. Si bien no hay ningún registro de que Jesús a alguien le haya dicho no tengo tiempo para ti, pero por la Biblia nos damos cuenta que Jesús, por ejemplo, le dedicó mucho más tiempo a sus 12 discípulos, los más cercanos, incluyendo el que le traiciona a Judas Iscariote, y pudiésemos incluso decir que hubo un grupo de 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, a quienes les dedicó aún más tiempo. Y precisamente el discipulado es no un invento moderno, no una estrategia contemporánea, sino que el discipulado es lo que está prescrito en la Biblia, en los evangelios, para que la iglesia, y recordemos que las personas somos la iglesia, para que cada uno de los que somos parte de la iglesia podamos crecer en nuestra vida espiritual con el Señor. Nada más evidente de que el templo no es la iglesia en relación a lo que ha pasado durante estos 18 meses prácticamente que llevamos de pandemia. Nada más evidente que eso. Estamos prácticamente 18 meses fuera de nuestros templos. Algunos han tenido culto de forma intermitente, pero nada de manera presencial como lo hacíamos antes. Y nos hemos dado cuenta que podemos seguir siendo cristianos sin necesariamente estar conectados con el templo. Ahora, evidentemente, en esto hay una situación global de salud, hay una situación que tiene que ver con la vida misma, que nos impide estar en nuestros templos. Dios permita que lo antes posible podamos volver a nuestros templos. Pero hemos seguido siendo cristianos aún sin estar dentro de un templo, lo cual nos vuelve a indicar algo que es muy bíblico y que para ser cristiano, más que tener disponibilidad de un templo, necesitamos conectarnos con otros creyentes, que es lo que justamente estamos haciendo ahora. Recordemos que históricamente la iglesia cristiana recién vino a tener templo aproximadamente en el siglo IV, vale decir, 400 años después de Jesús, recién la iglesia cristiana empezó a tener los primeros templos. Usted me dirá, pero es que en Hechos capítulo 13 muestra la sanidad del cojo que pedía limosna a la entrada del templo, pero ese no era un templo cristiano, ese era el templo de Jerusalén, el templo de los judíos. Recordemos que por 400 años la iglesia fue perseguida sistemáticamente y hubieron en total 10 persecuciones en contra de la iglesia. Y la iglesia no tenía templos, de hecho se reunían en lugares como los cementerios, por eso que existe esto de las catacumbas, se reunían en lugares donde clandestinamente podían vivir su fe. Y eso es algo importante. Y la iglesia creció y prosperó sin tener templo. Ahora no estoy hablando en contra de los templos, no me malentienda. Nosotros como iglesia Corriente de Vida, durante estos 18 meses hemos seguido arrendando la casona en la cual nos reunimos como iglesia. Tenemos una casona la cual hemos dedicado para las reuniones de la iglesia, para la enseñanza, para cada actividad evangelística, para muchos propósitos está esta casona que es muy linda y bueno, y algunos de ustedes la han podido conocer. No estoy hablando en contra de los templos, pero hay una realidad bíblica y es que no se necesita un templo para ser cristiano. Sí se necesita una conexión con Dios y además necesitamos conectarnos con personas que compartan nuestra fe. Eso es lo más importante respecto de la posibilidad que nos da el templo. Nos da la posibilidad de conectarnos con otros que comparten nuestra fe. Cuando hablo de una conexión con Dios, estoy hablando de la conexión única, bíblica, que es a través de Jesucristo. No hay otro hombre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y a través de la sangre de Jesús, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, limpiados y disfrutamos de una nueva vida. Entonces, cuando hablamos de discipulado en el siguiente nivel, yo quiero compartirle 4 asuntos esenciales acerca de un discipulado en el nuevo nivel.
Y esto tiene que ver con que nos podamos enfocar. Y a veces en la vida, nosotros a veces lamentablemente estamos un poquito desenfocados. Y tenemos que reconocerlo. A veces, antes de la pandemia, teníamos ciertos desenfoques. Durante la pandemia hemos pasado por vaivenes emocionales, hemos pasado por dudas, hay gente cuya fe ha naufragado, y justamente porque no logramos concentrarnos en lo importante. Y yo quiero que en este momento, pero en esta noche, en el día de mañana y en los días que vienen, usted pueda también preguntarse a sí mismo, ¿estoy realmente siendo un discípulo enfocado en el Evangelio de Jesús? Porque un discípulo es alguien que debe ser enseñable, vale decir, estoy aprendiendo de alguien más las verdades bíblicas que marquen una diferencia en mi vida. Entonces, necesariamente tengo que tener un enfoque. Hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente y estábamos con Olga ni siquiera pololeando, una joven, una niña que no era Olga, me mandó, y esto me hace sonrojar, pero tengo que contar la historia para poder hablar acerca del enfoque. Una niña que no era Olga me mandó una carta. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿De dónde? Bueno, alguna vez me llegó una carta que no fuera de Olga. Y recibí la carta, y era una niña más encima que a mí me gustaba. No voy a decir ahora quién es, nunca saldrá de mí el decir, vamos a esperar, yo no lo voy a decir. El asunto es que, y yo tomé la carta y me la puse a leer, y me la puse a leer saliendo de la iglesia. Éramos amigos con esta niña, a mí me interesaba mucho ella, y parece ser por la carta que yo también le interesaba. Iba tan enfocado en la carta que no me di cuenta que delante mío había un árbol que estaba creciendo chueco. Estoy en una calle Valparaíso. Y como iba tan enfocado en la carta, seguí caminando y me detuve cuando choqué y me di un cabezazo con el árbol. Fue literal. ¿Sabe? Me dolió tanto, pero lo que más me dolió fue la vergüenza de que había otra gente que iba pasando por la calle y que me vio chocar directo con el árbol. Nosotros, lamentablemente en nuestra vida cristiana nos cuesta tener ese nivel de enfoque. Cuando nos enamoramos de alguien, claro, nos enfocamos en la persona y nos enfocamos en los detalles, nos enfocamos en cómo habla, en la ropa que usa, en el perfume que utiliza. Y seguro los que están casados se acuerdan de cosas que vivieron cuando conocieron a la persona con la cual hoy en día están. Incluso hay olores, hay detalles que nosotros logramos reconocer. Pero nos cuesta mucho tener ese nivel de enfoque con Jesús. Ese nivel de enfoque como que nada nos va a distraer. Hoy en día eso cuesta mucho más, por ejemplo, en estas conexiones. Cuesta mucho más a veces darle un tiempo al Señor sin estar haciendo cosas de la casa. Yo doy gracias a Dios por los que están con cámara encendida, que están súper concentrados y súper enfocados. Y yo espero que los que están con su cámara apagada también estén súper concentrados y súper enfocados. Nosotros a la gente de la iglesia siempre le decimos, cuando tenemos la reunión de las 11 de la mañana, 11, 12 del día, evite estar haciendo cosas del hogar porque va a costar mucho que haciendo cosas del hogar usted se pueda enfocar en la palabra de Dios. Porque Dios quiere hablar a nuestra vida, pero si nuestra mente está en un lugar, en otro lugar y en otra situación, hay palabras del Señor que vamos a perder. Entonces, por eso es importante el enfoque. Por eso es importante tener un objetivo claro antes de empezar a caminar con Jesús. Y cuando a veces perdemos ese objetivo, es bueno también cuestionarnos, ¿será que yo no estoy avanzando como un discípulo de Cristo en la medida de lo que Él quiere para mi vida? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo más o menos? Mire, el primer punto de este discipulado en el siguiente nivel es el siguiente. Disciplina es la raíz de ser discípulo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia nuestra fe. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando hablamos de disciplina, lamentablemente la palabra disciplina tiene un estigma un poquito negativo. Lamentablemente para los que somos de cultura de iglesia,
Como que la palabra disciplina, ¿qué nos suena? ¿Nos suena algo bueno? La realidad es que no. La palabra disciplina, los que somos parte de la iglesia hace mucho tiempo, probablemente nos suena a un castigo. Es como que me van a castigar, entonces me van a poner en disciplina. Y eso es muy malo respecto de ser discípulo, porque discípulo es una conexión directa con la palabra disciplina. Dicho de otra manera, no se puede ser discípulo si yo no estoy viviendo una vida disciplinada. Si yo vivo una vida desordenada, estoy fallando en mi caminar como discípulo. Si yo vivo una vida desordenada, estoy fallando en mi caminar como discípulo. Entonces, esto es súper importante. Jesucristo es quien inicia y perfecciona nuestra fe. Vale decir, con Jesús tenemos que caminar en un proceso. Con Jesús tenemos que caminar en un proceso. Y como dije recién, la palabra disciplina es raíz de la palabra discipulado. La palabra disciplina es raíz de la palabra discipulado. Ahora, para que iniciemos bien nuestro proceso de discipulado, es necesario quitar toda raíz que pueda contaminar. Porque si la disciplina es raíz de discipulado, las raíces, para ustedes que son de San Vicente, que yo creo que todos tienen cierta relación con el campo, de alguna u otra manera conocen el campo. Puede que no trabajen en el campo, pero conocen el campo. Todos ustedes saben, y no les tengo que explicar, que la raíz es justamente lo que está debajo de la tierra. Raíz es lo que está bajo la superficie. Ojo con la raíz desde la cual nosotros queremos hacer crecer nuestro discipulado. Porque el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo 12, curiosamente, habla de la raíz de amargura. Mire, vayamos a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Curiosamente, el mismo pasaje que está hablando de un Jesucristo que inicia y perfecciona nuestra fe, es el mismo pasaje en el cual también se habla de la raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Por eso que cuidado, desde qué raíz nosotros vamos a hacer crecer nuestro discipulado. Hebreos 12, 15 dice lo siguiente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado para que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. A esta enfermedad la Biblia la llama raíz de amargura. Cuando nuestra alma está amargada por situaciones que hemos experimentado, a esta enfermedad del alma, la Biblia la llama raíz de amargura. Y la raíz de amargura, como toda raíz, está bajo la superficie. Vale decir, no siempre es evidente. Pero paso a paso, lamentablemente la raíz de amargura contamina tu vida y empieza a contaminar a los que te rodean. De hecho, el escritor de Hebreos dice, esta raíz de amargura contaminará a muchos. ¿Y por qué empieza a contaminar a muchos? Porque la persona que está viviendo en amargura empieza constantemente a hablar desde la amargura. Mira la vida desde la amargura. Critica a todos desde la amargura. Todo le parece mal desde la amargura. Todas las iglesias están mal porque las ve desde la amargura. Todos están fallando al evangelio porque está viendo todo desde la amargura. Eso me recuerda a Elías cuando huye de delante de Acab y de repente se encuentra con el ángel del Señor y le dice, he quedado solo.
Y atención, nunca, nunca vas a quedar solo, pero sí te puedes quedar aislado. La soledad es una situación que se puede dar en la vida. A veces por distintas situaciones nos quedamos solos. Pero el aislamiento es algo que tú buscas. Y lamentablemente a veces como cristianos buscamos aislarnos de los demás. Por eso es que es tan importante conectarnos en reuniones como las que estamos haciendo ahora. Porque estas conexiones evitan el aislamiento. A veces te quedaste solo por ser fiel al Señor. A veces te quedaste solo por malos entendidos. Pero el aislamiento es algo que tú buscas. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú no estás solo, Elías. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y eso quiero decirte que es un principio de la vida en el Señor. Nunca te vas a quedar completamente solo, salvo que tú busques estar aislado de otros. La raíz de amargura se instala en tu alma, se esconde bajo tierra, no está a la vista, pero sí está contaminando la vida de quien en su corazón la tiene. Y lamentablemente, la raíz de amargura también contamina la vida de quienes están escuchando la amargura que cada día brota. Es como un agua que se estanca, es como un agua que se echa a perder. Cuando el agua se estanca, el agua sigue siendo H2O, pero empiezan a surgir compuestos que potencialmente pueden envenenar a quien beba de esa agua. Empiezan a surgir ácidos grasos volátiles, empiezan a surgir ciertos sulfuros, empiezan a surgir compuestos que potencialmente pueden envenenar a quien se tome esa agua. Y claro, es H2O, pero ahora hay una serie de otros componentes que van a envenenar. ¿Por qué? Porque el agua se estancó. Y a veces en nuestro estancamiento espiritual nos empezamos a amargar y empezamos a envenenar primero a nosotros, pero después empezamos a envenenar a los que nos rodean. ¿Por qué la Biblia menciona a Esaú? Porque Esaú vivió en amargura a causa de que perdió su primogenitura. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué perdió su primogenitura? Porque Esaú la cambió por un plato de lentejas. Entonces, ¿por qué vivió amargado? Vivió amargado porque de su pérdida Esaú responsabilizó a Jacob. Pero pregunto, ¿será que Jacob obligó a Esaú o simplemente Jacob le ofreció a Esaú? Jacob no lo obligó, Jacob le ofreció. Y le ofreció un plato de lentejas y Jacob no incumplió con su propuesta. Jacob le dijo, te ofrezco un plato de lentejas, no le dijo, te ofrezco un año de lentejas. No le dijo, te ofrezco un delivery de lentejas. Le dijo, te ofrezco un plato de lentejas. Y cumplió. Se lo entregó. Esaú se lo comió y le dijo, ¿sabes qué? Esta primogenitura que para mí no es tan importante, te la entrego. Pero luego, Esaú quiso arrepentirse. La palabra de Dios dice, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Si bien Esaú no conoció a Cristo, pero en el Antiguo Testamento vemos que muchos que se arrepintieron fueron perdonados. ¿Por qué Esaú, a pesar de que se arrepintió, no logró recuperar la primogenitura? Estas son las preguntas que a veces yo me hago cuando estudio la Biblia. ¿Por qué Esaú, a pesar de que lloró amargamente, no logró recuperar la primogenitura? Justamente porque Esaú continuó viviendo en amargura. Y continuó viviendo en amargura porque continuó echándole la culpa a Jacob. ¿Será que tú estás a veces viviendo en amargura porque le sigues echando la culpa a otro de los problemas que tú estás viviendo? Ser discípulo es hacernos cargo también de nuestra responsabilidad. Judas Iscariote no se quiso hacer cargo y entonces se suicidó. Pero Pedro lloró amargamente, al igual que Esaú, también lloró con amargura, pero la diferencia es que se arrepintió. El primer paso de ser discípulo es que entendamos que disciplina es raíz del discipulado. Y en esta raíz
Saquemos toda raíz de amargura, porque si continuamos amargado por lo que antes pasó, no estamos con la sanidad necesaria para poder vivir un nuevo proceso con el Señor. No permitas que tus aguas se estanquen, no sigas responsabilizando a otros, porque la vida con el Señor no es cuestión de suerte. La vida con el Señor tiene que ver con decisiones. Necesitamos despejar el ambiente espiritual de nuestra mente, perdonar y permitir que el precioso, tierno y compasivo Espíritu Santo de Dios nos sane. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos sane, va a ser muy difícil que podamos sanar o ser usados para sanar la vida espiritual de otros. Mira, siempre hay gente que va a fallar. Siempre hay gente que va a traicionar. Siempre hay gente que va a abandonar. Pero no por eso nos vamos a defraudar del Señor. Número 2. Vamos con el número 2. Lo siguiente. Disciplina no es un evento. Disciplina es un proceso. El mismo Hebreos 12:2, lo volvemos a leer, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Podemos decir que disciplina es el estilo de crianza de Dios. Un estilo en donde a través de la disciplina se comunican verdades eternas. Disciplina es perfeccionamiento. Hoy en día hay un concepto que se llama educación continua. Vale decir, cuando una persona va a la universidad, no es que va a la universidad o al instituto profesional o al instituto técnico y dice, estudié, me titulé y nunca más vuelvo a estudiar. Cuando una persona va a la universidad, al instituto técnico o profesional, uno sabe que después de titulado sigue siempre aprendiendo. Y la Biblia dice que Jesucristo inicia y perfecciona nuestra fe. Vale decir, este es un proceso de mejora continua. Siempre estamos aprendiendo. Siempre nos estamos actualizando lo que Dios quiere que hagamos ahora, mañana, pasado y por la siguiente generación. Y nuevamente vamos a caer en esa situación de cuestionamiento. ¿Será que yo no tengo nada más que aprender? ¿O será que siempre necesito aprender? En Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, se nos cuenta la parábola del sembrador, que yo sé que ustedes la conocen. La parábola del sembrador es una de las historias más conocidas de la Biblia. Y se nos cuenta la historia de que hay semilla que cae sobre el camino y que las aves se la llevan. Nos cuenta la historia que hay semilla que cae sobre pedregales y tiene un breve crecimiento, pero posterior a eso sale el sol y la semilla se seca. Pero nos cuenta la historia de que hay semilla que cae en buena tierra. Y acá siempre hay que cuidar los detalles, porque hay semilla que cae en buena tierra y crece y da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero hay semilla que cayendo en buena tierra, dice la Biblia que no puede crecer porque los espinos ahogan su crecimiento. Y cuando Jesucristo le explica a los discípulos qué son los espinos, Él le dice que los espinos son los afanes de este siglo. Disciplina es la raíz del discipulado. Pero también es importante que sepamos que la disciplina no es un evento, es un proceso. Y en ese proceso hay afanes y hay ansiedad que tenemos que sacar de nuestra vida espiritual. Todos queremos experimentar lindas cosas como familia. Hoy día estaba conversando con uno de mis hijos y me decía que él cuando grande quería tener una familia como nosotros. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo veo que ustedes son felices con nosotros y yo cuando tenga hijos me gustaría ser feliz con ellos. Todos queremos experimentar la bendición de ser familia.
A todos nos gusta poder disfrutar de vacaciones. Yo me tomé unas mini vacaciones que son ayer y hoy. El próximo lunes tengo que ir a trabajar de nuevo. A todos nos gusta disfrutar tiempos especiales como familia. A todos nos gusta viajar a algún lugar que sea bonito, descansar. Si Dios nos da la posibilidad de comprar un vehículo, de comprar una casa, somos bendecidos en eso. Pero una cosa es bendición de Dios y otra muy diferente es que la bendición se transforme en ansiedad. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero hoy tenemos muchas personas, incluso personas cristianas, que viven ansiosas y cargadas por lo que en principio era una bendición, pero de repente se transformó en una carga. La casa propia termina siendo la carga de pagar un hipotecario que capaz que mi economía no era posible o no me daba la posibilidad de financiar. El tener un vehículo termina siendo la carga de una deuda. El lograr unas lindas vacaciones termina siendo la carga de una deuda. Y a veces caemos en la misma competencia que tienen las personas en el mundo. Mientras más viajamos, mientras nuestro auto es más nuevo, mientras la casa es más grande, pareciera ser que somos más importantes y más exitosos. Pero la realidad es que nuestra identidad y nuestra dignidad no tiene que ver con lo que tenemos, sino con quién somos. Y no con quién somos en nuestras propias fuerzas, sino con quién somos en Jesucristo. Cuando nuestra identidad está en Jesús, Él es roca sólida. Y aunque todo lo que está en el entorno se caiga, Jesucristo nunca se viene abajo. La bolsa se viene abajo, la economía se viene abajo, los sistemas políticos se vienen abajo, las constituciones se vienen abajo. Todo este mundo es algo que puede venirse abajo, pero en Jesucristo estamos sólidos. El punto es cuando nosotros empezamos a vivir de la misma manera que vive el mundo. Y a eso Jesús le llama espinos, que ahogan el crecimiento. Entonces, cuando queremos trabajar o que Dios trabaje en la tierra de nuestro corazón, tenemos también que sacar esos espinos. Que son espinos, afanes de éxito lejos de Dios. Y desde eso empieza a surgir, por ejemplo, no tengo tiempo y no tengo dinero. Claro, porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar para pagar las deudas. Y ya no es que tengo que trabajar para bendecir a otros. El trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Trabajar es una bendición para bendecir a otros. Trabajar es una bendición para que la vida de otros pueda recibir la bendición de mi trabajo. Pero cuando trabajar es solo trabajar para pagar deudas, empieza a ser una carga. Y entonces yo ya no trabajo en el trabajo que Dios me dijo que trabajara, sino simplemente trabajo en donde me pagan más. A veces nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Estoy trabajando solo por dinero o estoy trabajando porque con mi trabajo quiero bendecir a alguien más? ¿Estoy trabajando solo por lograr un cierto estatus o estoy trabajando porque a través de lo que yo hago quiero bendecir a alguien más? Y a veces no tenemos tiempo porque estamos trabajando por metas y bajo principios que no tienen nada que ver con metas y principios que Dios ha puesto en nuestra vida. Y a veces no tenemos dinero porque nunca le entregamos nuestras finanzas al Señor. Hay muchos jóvenes que quieren plantar una iglesia, que quieren servir al Señor en misiones, pero sabes que una de las cosas que primero Dios empieza a trabajar en tu vida es que aprendamos a administrar el tiempo. Es que aprendamos a administrar las finanzas, porque no importa si tú ganas mucho o ganas poco, si no sabes administrar, nunca vas a tener para bendecir a otros. Hay un dicho que dice: el que guarda siempre tiene, y nosotros en la iglesia cambiamos ese dicho. Lo que decimos en la iglesia es: el que guarda siempre tiene para bendecir a los demás. Porque esto de que guardo y tengo para simplemente tener, eso se llama avaricia. Pero si yo guardo para bendecir a otros, eso se llama generosidad. Toda iglesia que vive en la excelencia es una iglesia generosa. Acuérdese de esto. Toda iglesia que vive la excelencia es una iglesia generosa, donde los hermanos dan porque quieren vivir de forma excelente para Dios.
hablamos y nos emocionamos con alcanzar a los que no conocen a Jesús y predicar hasta lo último de la tierra. Pero sabemos que para llegar a lo último de la tierra hay que financiar proyectos misioneros. Sabemos que los misioneros tienen que ir en viajes pagados en avión. Sabemos que los misioneros tienen que comer y ellos y sus familias tienen que alimentarse y vivir dignamente como un obrero del Señor. Entonces, cuando empezamos a entender esto, inmediatamente se nos acaba la emoción y ahí es donde podemos pasar de la emoción a la generosidad o de la emoción al estancamiento. Y hay iglesias que viven estancadas porque no tienen un corazón generoso. Y esto no tiene que ver si la iglesia es grande o pequeña, esto tiene que ver con el corazón. Disciplina no es un evento. Qué lindo es tener un campamento virtual como este, qué lindo es tener un contracultura, qué lindo es tener un día del embajador. Pero la disciplina no se logra en un evento, sino que se logra a través de un proceso. El campamento deja algo de Dios en tu vida, pero en el día lunes es donde empiezas a vivir el proceso. ¿Cuántos quieren vivir un proceso con el Señor desde el día lunes? Usted me va a decir, desde esta noche yo vivo el proceso. Pero claro, desde esta noche estamos con la emoción, pero el día lunes, cuando ya no hay emoción, es cuando empieza a vivir el proceso. Es cuando empiezas a vivir la etapa día a día con el Señor. Disciplina es espera. Disciplina es paciencia. Disciplina es un proceso. Filipenses capítulo 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En tercer lugar, disciplina es un enfoque que vence la entropía. Disciplina es un enfoque que vence la entropía. Vamos a Hebreos 12:2, la segunda parte del pasaje, que dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Todos tenemos una tendencia al desorden. Tendencia al desorden que se maximiza cuando somos adolescentes. Entra a la habitación de un adolescente y se dará cuenta de la tendencia al desorden en su plenitud. Pero todos tenemos una tendencia al desorden. En la termodinámica, esa tendencia al desorden se le llama entropía. Es una ley, la segunda ley de la termodinámica, una ley que gobierna teóricamente el universo. En todo hay una tendencia al caos. Y espiritualmente nosotros tenemos una tendencia al desorden. El apóstol Pablo en el libro de Romanos lo graficó de la siguiente forma. Romanos capítulo 7. Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo, el tremendo hombre de Dios, él dijo, yo también tengo esta tendencia al desorden. Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Y esto nos pasa a todos. Incluso a los que predicamos, incluso a los que pastoreamos, también nos pasa. En que Dios nos habla de meternos en tiempos más profundos con Él y nos cuesta. Nos es difícil. Una vez escuchaba a un gran predicador decir que para él entrar en tiempos de profundidad con el Señor le costaba horrores. Que le era muy difícil, era muy complicado, porque es renunciar a nuestra carne. Los discípulos fueron desafiados en la última noche con Jesús y Él les dijo, por favor pasen conmigo una hora. Sus ojos cargados por el sueño y la tristeza se caían, se durmieron. Jesús les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Él veía el espíritu de ellos. Les dijo, el espíritu de ustedes a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiso decir el Señor? Nos desgastamos, nos cansamos, nos cuesta, tenemos una tendencia a no ordenarnos en lo espiritual. Va en contra de nuestra naturaleza humana. Y ahí empieza a ver la lucha entre el hombre espiritual y quién nosotros somos. Pero disciplina es enfoque que vence a la entropía. Ser discípulo es vencer el desorden. Ser discípulo es disciplinarnos.
Disciplina muchas veces es también humillación y disciplina también es honor. Jesucristo fue humillado en la cruz, pero en esa humillación le catapultó a que ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. No sé si alguno de los que está acá es fan del ciclismo, pero un ciclista norteamericano muy famoso llamado Lance Armstrong. Un hombre cuya vida es una vida de altos y bajos muy profundos, que venció un cáncer terminal, y una vez que sale del cáncer terminal, él recupera su carrera de ciclista y la logra desarrollar al máximo nivel, ganando el Tour de Francia, más que cualquier otro hombre en la historia de esa competición, la principal competición del ciclismo a nivel mundial. Creo que fueron 7 u 8 veces las que Lance Armstrong ganó el Tour de Francia. Iñaki Indurain había sido el anterior, un español, pero Armstrong gana más veces que Indurain el Tour de Francia. Hasta que se demostró que Lance Armstrong se había drogado consecutivamente para lograr ese rendimiento y poder ganar esa cantidad de veces la principal competición del ciclismo mundial. Esto le valió que perdió todas sus medallas, perdió todo su dinero e inclusive sufrió pena de cárcel. Lo que hace meses atrás se terminó por revelar es que no solo Lance Armstrong se había drogado para lograr el triunfo en años consecutivos, sino que además había colocado un dispositivo de 800 gramos en su bicicleta, el cual es una especie de motor que además de la droga le permitía sacar más ventaja aún en las competencias. Es decir, él era un total fraude. Un total fraude. Pero cuando la Biblia habla de Jesucristo, dice que Él hoy se sienta en un lugar de honor. ¿Por qué? Porque Él vivió su vida con honor. Y el llamado y el desafío para nosotros como cristianos es que en medio de la pandemia vivamos nuestras vidas con honor. Si hay otros que hablan mal de alguien, yo no voy a hablar mal de alguien porque estoy viviendo mi vida con honor. Si hay otros que no perdonan, yo voy a perdonar porque me he decidido a vivir mi vida con honor. Si hay otros que no son generosos y que critican el dar al Señor, yo voy a dar y voy a bendecir incluso a los que maldicen, porque he decidido vivir mi vida con honor. He decidido marcar la vida de mis hijos y de mi familia para bendecir a mi generación. Disciplina es enfoque que vence la entropía. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice que la disciplina vence al talento. Y es cierto. ¿Cuántas personas talentosas no han alcanzado el máximo desarrollo de sus vidas simplemente por falta de disciplina? A los que son futboleros, Jorge Valdivia. ¿Cuántos goles metió Jorge Valdivia por la selección? 4. Y ninguno de los 4 en alguna situación importante. Un tipo con tremendo talento, pero con una increíble falta de disciplina. Te mantienes enfocado porque vives bajo disciplina. ¿Se da cuenta que disciplina no es sinónimo de castigo, sino que disciplina es sinónimo de madurez? ¿Se da cuenta que disciplina es lo que necesitamos? Chiquillos de más de 30 se dan cuenta que disciplina es lo que necesitan para vivir todas las promesas de Dios en sus vidas. ¿Cuántos jóvenes de más de 30 hoy están absolutamente desenfocados en sus llamados y ministerios justamente por falta de disciplina? La disciplina no es popular. ¿Por qué la oración no es popular? ¿Por qué las reuniones de oración siempre cuesta tanto que la gente en la iglesia llegue? Porque la oración requiere disciplina. Porque en la oración no hay algo atractivo, solo la presencia de Dios. Y cuando hay disciplina, la presencia de Dios se transforma en algo atractivo.
Pero cuando no hay disciplina, lo que mandan son las emociones. En cuarto lugar, y con esto concluyo, y es verdad, no es frase cliché, con esto concluyo. Disciplina dará a luz una visión de discípulo. Disciplina dará a luz una visión de discípulo. Porque sin disciplina no se puede ver la vida como la vería un discípulo de Jesús. Hay una historia que es increíble respecto de la disciplina. Y es la historia de Nehemías. Nehemías vivió en el Judá posterior a la invasión de Nabucodonosor. Nehemías ya vivía no bajo el imperio, el gobierno de los babilonios. Nehemías vivió bajo el imperio, el gobierno de los medos y los persas. Nehemías era copero del rey, dice la Biblia. Nehemías en 52 días logró reconstruir las murallas que habían estado derrumbadas durante 150 años. Al lado de la montaña de escombros y de ruinas, también había una montaña de excusas de todos aquellos que antes que Nehemías habían observado lo obvio, pero no habían hecho lo obvio. Porque durante 150 años las murallas de Jerusalén habían estado derribadas en el suelo. Pero nadie se había atrevido a vivir una clase de vida que permitiera olvidarse de las ruinas y reconstruir esas murallas. La ciudad siguió en ruinas 80 años después del regreso a Jerusalén, justamente por falta de disciplina. Salió la generación de Daniel, la generación de Ezequiel, salieron los últimos que salieron a la fuerza de Jerusalén, estaban todos en Babilonia, estuvieron por 70 años. La Biblia dice que Daniel en oración leyó al profeta Jeremías y se dio cuenta que la fecha era 70, y cuando el año 70 se cumplió, Daniel empezó a orar al Señor y decir: Señor, recuerda tu promesa que le hiciste a tu profeta, tenemos que volver a nuestra tierra. Vino el edicto de Ciro, volvieron a la tierra que Dios les había prometido, donde él juró por su nombre que nunca más Israel sería desarraigado, la ciudad eterna, la capital de ese reino. A ese lugar volvieron, pero por 80 años las murallas estuvieron en el suelo. Por 80 años ellos estuvieron viviendo una situación muy distinta a lo que eran las promesas de Dios. ¿Cuál era el problema? No es que Dios no iba a cumplir sus promesas. El problema es que ellos no se estaban disciplinando. El libro del profeta Ageo llama la atención de esto. En Ageo capítulo 1 y capítulo 2, Dios les llama la atención y le dice: ustedes están construyendo sus propias casas artesonadas, pero no están construyendo lo que yo les dije que tenían que construir. Mi templo está olvidado. Las murallas estaban en el suelo, todo estaba mal. ¿Por qué? Por falta de prioridades. La disciplina cambia la visión que tú tienes respecto de la vida. Porque cuando te disciplinas, cada vez más comienzas a mirar como miraría Jesús. Cuando te disciplinas, cada vez más empiezas a mirar como miraría Jesús. Y el punto de vista con el cual miras la vida, el punto de vista con el cual miras al mundo sin Cristo, cada vez se transforma en un punto de vista más parecido al punto de vista de Jesús. De los que manejan, de los que conducen vehículos, ¿cuánto han escuchado hablar acerca del punto ciego? ¿Qué es el punto ciego? Cuando uno no tiene mucha experiencia a la hora de manejar, uno no se da cuenta que hay un punto ciego que a veces tú puedes adelantar de pista y cambiarte de una pista a otra, sin darte cuenta que viene un auto exactamente a tu lado. Y a veces hay accidentes justamente por perder de vista lo que tiene que ver con el punto ciego. La Biblia nos enseña de que Jesucristo trabajó con dos grandes grupos de personas: la multitud y los discípulos. Pregunto, la multitud
¿De dónde o desde dónde miraban a Jesús? La multitud se instalaba frente a Jesús. Por lo tanto, la multitud estaba delante de Jesús. Si hablamos del sermón del monte, Jesucristo estaba sobre un monte y la multitud estaba a sus pies. Vale decir, la multitud estaba a los pies, por lo tanto lo miraba frente a frente. Pero un día, Jesús pasó orando toda la noche y eligió a 12 discípulos. Cuando él eligió a 12 discípulos, esos discípulos salieron desde lo que era hasta ese momento multitud. Pero cuando Jesús llama a esos 12, salen de la multitud y se transforman en discípulos. Esos discípulos literalmente se transformaron en seguidores de Jesús. Cuando los discípulos se transformaron en seguidores de Jesús, los discípulos estaban atrás de Jesús. Entonces, ahora los discípulos estaban viendo a la multitud desde el mismo punto de vista de Jesús. ¿Se dan cuenta del cambio? Cuando era multitud, ellos miraban a Jesús desde un punto de vista de multitud. Pero cuando comenzaron a ser discípulos, ahora ellos empezaron a ver a la multitud desde el punto de vista de Jesús. Cuando nosotros nos transformamos en discípulos, nuestro punto de vista cambia. El otro día estábamos haciendo consejería a un matrimonio al cual Dios ha restaurado y bendecido en su misericordia, a los cuales estamos discipulando, y hoy en día estamos viviendo otro proceso con ese matrimonio en la iglesia. Y el proceso que estamos viviendo con ellos es que los estamos preparando para que ellos puedan bendecir a otros matrimonios de la congregación. Cuando estábamos ministrando este matrimonio, les estábamos poniendo, cada día que nos juntamos con ellos, les colocamos en casos en los cuales se requiera consejería, porque queremos entrenarles en poder bendecir a otros. Entonces, cuando hablábamos con ellos, el hombre del matrimonio me dijo, ya, ok, porque yo le puse un desafío, le hice unas preguntas, y él me dijo, ok, voy a pensar como psicólogo. Entonces yo le dije, no, no vas a pensar como psicólogo, yo te estoy invitando a que pienses como pastor. Y yo quiero decirte en esta noche que la invitación de Jesús es que cada vez nuestra mente se parezca más a la mente de Él. La cabeza de la iglesia, y con el perdón de cada uno de los que está acá presente, y eso es lo que yo le enseño a la iglesia, la cabeza de la iglesia no somos los pastores, yo no soy la cabeza de la cabeza de la iglesia en Corriente de Vida es Cristo, eso dice la Biblia. Yo estoy para servir a la iglesia, pero mi mente se tiene que parecer a la mente de Jesús, y mi aspiración como pastor es que las personas que se congregan en la iglesia cada vez piensen más como Jesús. Y si alguna vez yo me desvío, yo quiero que ellos piensen como Jesús. No quiero que me sigan porque piensan como yo, sino quiero que siempre sigan al Señor Jesucristo. Mi aspiración como pastor es que Cristo sea perfeccionado en sus vidas y que cada día ellos se parezcan más a Jesucristo. Yo les quiero invitar a eso en este final del mensaje. El discipulado al siguiente nivel es que cada vez nos parezcamos más a Jesús, pero de una forma práctica. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Dicen que los pilotos de la aviación comercial lo que tienen que aprender es a hacer despegar un avión y hacerlo aterrizar. Pero cuando el avión está en vuelo, ellos usan el piloto automático. Yo creo que el problema que muchas veces tenemos en nuestra vida espiritual es que sabemos estar solo con piloto automático, pero no sabemos despegar y no sabemos aterrizar. Y para ser piloto de la aviación se necesitan a lo menos 10.000 horas de vuelo. Ese es un estándar internacional. Para pilotar aviones en la aviación comercial se necesitan al menos 10.000 horas de vuelo. Y lo que nosotros a la iglesia le decimos siempre es, ¿cómo van tus 10.000 horas de vuelo con el Señor?
Si tú me dices que todos los días oras 1 hora al día, significa que en 27 años completarás 10.000 horas de vuelo con el Señor. Si tú me dices que todos los días solo tienes 30 minutos con el Señor, en 54 años completarás 10.000 horas de vuelo con el Señor. Si tú me dices que todos los días oras 15 minutos con el Señor, significa que te va a faltar vida para tener 10.000 horas de vuelo con el Señor. Porque 108 años probablemente ninguno de nosotros los va a vivir. Esta es solo una ilustración. Pero ¿por qué la usamos siempre en la iglesia? Porque fue Jesús el que dijo, no han podido pasar conmigo ni siquiera 1 hora. Yo les quiero animar en el nombre de Jesús a que nos desafiemos a crecer en nuestro discipulado, en nuestro servicio, en parecernos cada vez más a Cristo. Porque la disciplina dará a luz una visión de discípulo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo especial de palabra junto a los jóvenes, a los pastores de la iglesia de San Vicente. Bendecimos este tiempo, es tu palabra, es lo que tú has hablado a nuestras vidas, es lo que tú has ministrado a nuestros corazones. Y te pido en el nombre de Jesús que nos permitas crecer como discípulos. Gracias por Nico, gracias por Diva, gracias por cada uno de los que aquí está, Señor, por el liderazgo juvenil, por los más jovencitos, por los adolescentes. Queremos crecer en conocerte cada vez más. Que la disciplina no sea algo que eludamos en nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, que la disciplina sea la base de nuestra vida contigo. Tenemos tanta tendencia a desordenarnos en lo espiritual. Ayúdanos a poder darte lo mejor de nuestro tiempo y lo mejor de nuestra vida. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.